Saludos, mi nombre es Mr. Mauricio, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Santiago. Ahora voy a hablar sobre esta pantalla. Ahora, que está apareciendo en la pantalla como un mallito, ahí voy a hacer un círculo de 7.750, este círculo, luego y tiene una medida de 0.750 también, de aquí de 750, no, de 1.875. Para empezar debe que seleccionar. Ahora presionamos aplicación derecha, luego derecha presionamos el botón de notificación y hacer un círculo de medida de 0.750. Para finalizar. Y ahora presionamos el botón Press y aquí digitamos punto 5625. Siguiente para finalizar. Ahora voy a hacer otro círculo. Y aquí digitamos punto 250 y ahora presionamos el botón Export y aquí punto 1875. Siguiente para finalizar. Y ahora voy a hacer una copia, presionamos esta, siguiente, y ponemos aquí, y estamos aquí, siguiente. Ahora voy a desplazar, y seleccionamos este, siguiente, buscamos aquí, y buscamos el centro, y aquí. Luego presionamos Enter, seleccionamos este, siguiente, y buscamos aquí, digitamos aquí, bien. Luego seleccionamos esto para la vocal y ahora presionamos el botón aceptar. Ahí estamos. Y ahora voy a presionar el botón Start. Seleccionamos esto. Siguiente. Presionamos esto. Presionamos botón Start. Presionamos esto. Estamos
voy a seleccionar para guardar. Bien. Y ahora presionamos el botón al efecto. Y ahora presionamos el botón de sonificar. Ahora voy a hacer otro círculo de medida de puntos puntos 23 43. Bien. Luego presionamos el botón sustraer, seleccionamos aquí, editamos de medida de 1.9545. Bien. Para comenzar. Ahora voy a rotación, seleccionamos rotación. Y ahora seleccionamos siguiente y buscamos el línea de verdes. Ahora voy a hacer una línea y buscamos ese punto y este punto. Siguiente. Luego presionamos Enter y hacer una línea de este punto a este. Bien. Ahora presionamos el botón desplazar. Presionamos esto. Bien. Pulsamos el centro y editamos aquí. Luego presionamos esto y borrar. Ahora presionamos el botón unir, presionamos este, bien. Luego presionamos el botón sustraer, presionamos esto y enter y presionamos esto, bien. Ahora estamos al empezar y ahora presionamos el botón realista y presionamos el botón superior y presionamos el botón isométrica y presionamos y ahora presionamos guardar. Igualdad. Ahora estamos hecho.